Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su podcast Temas Espirituales. Espero que estén gozando de la paz, la tranquilidad y los beneficios que nos brindan nuestros 36 principios espirituales. El día de hoy vamos a tocar el tema del 10º concepto de Alcohólicos Anónimos para el Servicio Mundial. Quiero agradecerte de antemano que te quedes hasta el final. Y por supuesto un pequeño y breve comercial. Ya estamos en Spotify para que vayas ahí a seguir los podcasts que vamos a estar subiendo en YouTube. También van a estar ya disponibles en Spotify. Por si gustas de escuchar esta plataforma, pues también ya vamos a estar ahí presentes. Y bueno, en este viaje de los conceptos que ya estamos casi por terminar, pero que bueno, nos queda aún mucho recorrido. Tenemos a el padrino que ha venido en este viaje ilustrándonos, documentándonos a través de la interpretación y la experiencia que ha vivido dentro de pues ya unos buenos años de servicio. Digo, yo todavía no nacía y ya el padrino ya andaba acomodando mi silla, por supuesto, y sirviendo, y pues nada, el padrino Rafael. ¿Cómo está el día de hoy, padrino? Muy contento de continuar con este viaje que pues se nos ha hecho largo, pero qué interesante volver a leer, volver a recordar, añorar algunos tiempos y confirmar la estadía en uno y el compromiso que tenemos los antiguos para tratar de ser útiles donde nos puedan llamar, ¿no? Ahí estamos listos. Pues vamos a arrancar con este concepto 10, que dice su glosa de la siguiente manera. Recuerda también que si puedes tener el documento, hacer apuntes y ponernos en la caja de los comentarios cualquier duda, adelante. Y dice así la glosa: a cada responsabilidad de servicio le debe corresponder una autoridad de servicio equivalente, y el alcance de tal autoridad debe estar siempre bien definido, ya sea por la tradición, por resolución, por descripción específica de trabajo o por estatutos y reglamentos apropiados. ¿Qué nos quiere decir esta glosa primeramente, padrino, para tener un panorama muy amplio sobre lo que nos va a tratar este concepto? Me muestra un camino que yo manejaba cuando yo bebía. Me gustaba tener autoridad, pero no tener responsabilidad. Me gusta mandar, me gusta decir, pero no me gusta actuar con su correspondiente responsabilidad. Aquí, y bueno, después del 9º concepto, después del liderazgo, como que ya me fue formando con los conceptos anteriores y ya me va a decir cómo y quién va a definir mi autoridad y mi responsabilidad. Cómo se va a dar este servicio equivalente, y puede ser por una costumbre que puede volverse tradición en el grupo, en el distrito, por una resolución en el caso de la que conocemos nosotros de 55, por una descripción de trabajo a través de un manual de procedimiento, una autonomía o por una política, o por estatutos, que el estatuto legal, que es el estatuto de la Junta, o por la Carta Constitutiva y reglamentos apropiados. Esos reglamentos, esos modelos, esos métodos, manuales de organización que van a definir qué hacer, cómo identificar mi autoridad inmediata, cuáles son mis responsabilidades y de qué manera se va a dar este equilibrio tan importante para que cada servidor sepa qué le toca hacer, cómo hacerlo, cuál es su jurisdicción, cuál es su autoridad inmediata, cuál es su responsabilidad. Entonces me va a ilustrar para que mi servicio sea de buena voluntad, pero sea también de manera firme, rigurosa, con respecto a lo que necesito hacer de acuerdo a una actividad bien definida. Perfecto. Y pues vamos a darle continuidad a la lectura, que dice de la siguiente manera. Dice por aquí:
Casi todas las sociedades y gobiernos de la actualidad muestran notorias desviaciones del sabio principio de que a cada responsabilidad operativa le corresponde una autoridad y tiene que proporcionársele para llevarla a cabo. Por eso hemos sido tan extensos en las discusiones de los capítulos anteriores, tratando de describir y definir en detalle las diferentes autoridades y responsabilidades de los grupos de AA, la conferencia, los custodios y nuestras corporaciones de servicio activo. Hemos tratado de asegurarnos de que la autoridad en cada uno de estos niveles equivale a la responsabilidad. Luego hemos tratado de relacionar todos los niveles entre sí, de tal manera que este principio siempre tenga cumplimiento. Una característica sobresaliente que tienen todas las estructuras operativas de buen funcionamiento es la de garantizar la armonía y efectividad de sus labores, interrelacionando sus diferentes partes y personal, de tal manera que ninguno tenga la menor duda acerca de los cuales son realmente sus respectivas responsabilidades y sus correspondientes autoridades, a menos que tales atributos queden bien definidos, a menos que aquellos que tengan la responsabilidad final se muestren con buena voluntad y sean capaces de mantener una autoridad operativa adecuada, a menos que ellos en quienes se delega tal autoridad se sientan capacitados y deseosos de usar la autoridad que les ha sido conferida como a servidores de confianza, a menos que existan métodos definidos de interpretar y decidir situaciones confusas, serán inevitables los choques personales, la confusión y la inefectividad. Este aspecto de la responsabilidad y su autoridad necesaria y paralela es de tal importancia que nos parece aconsejable recapitular todo lo que se ha dicho hasta ahora y trata de echar una mirada global a toda nuestra estructura para apreciar mejor la forma en que este principio tiene que aplicarse en cada una de nuestras actividades y actitudes. La primera característica que tiene que tener toda estructura funcional es un punto o una serie de puntos donde se localiza la responsabilidad y por consiguiente una autoridad final. Hemos visto ya cómo en los que se relaciona con el Servicio Mundial de AA, esta clase de responsabilidad y autoridad finales residen en los grupos de AA, los cuales, a su vez, han asignado parte de su autoridad final a la conferencia y los custodios. ¿Qué podemos hablar sobre estos párrafos que acabamos de leer, padre? Abre el concepto. BW, con ese lenguaje tan sutil, no dice que todas las sociedades y gobiernos muestran desviaciones con respecto a responsabilidades y autoridad, sino dice casi todas, o sea, no todas, casi todas van a tener problema con respecto a definir autoridad y responsabilidad. Me lo va señalando también que el objetivo va a ser poder definir a dónde llega tu autoridad, a dónde llega tu responsabilidad, y algunas veces llegan a decir algunos compañeros, es que los 12 conceptos son para el servicio solo de las corporaciones de servicio del área. No, en diferentes puntos del concepto siempre refiere a la base, donde radica la autoridad y la responsabilidad, que es el grupo. Y este concepto, por supuesto, que deja claro esta situación de lo que es, de dónde viene, de qué manera se va dando desde el grupo. ¿Y cuál es la autoridad en el grupo del servicio interno? Bueno, tenemos nuestro folleto que va a definir las funciones y las responsabilidades de cada servidor. Por eso es muy típico que desde que uno se propone en el grupo como cafetero, secretario, tesorero, coordinador, periodos de 6 meses, te dicen, vamos a leerte tus responsabilidades antes de la elección. Y luego te preguntan, después de decir lo que funciona tradicionalmente, te preguntan, si Dios y la conciencia decidieran que tú vas a servir, ¿estarías de acuerdo? Como ya leíste las responsabilidades,
oíste las responsabilidades o ni siquiera le hiciste caso, pero tú levantas la mano y dices, ya estoy listo. Después vas a tener que observarlas. Va a haber algunas responsabilidades como servidor interno que no están señaladas en el folleto, pero que son costumbres, que en un grupo funcionan y en otro no, pero son costumbres. Y de manera clara te va señalando que el grupo precisamente delega a la conferencia, a los custodios, a las corporaciones de servicio, a través del plan de la conferencia, que estas autoridades en cada nivel de servicio tienen una responsabilidad. Por eso el manual de servicio va a tener un capitulado que va sobre el RCG, el miembro de comité, el distrito, el área, los servidores de área, la conferencia, cada corporación de servicio, y va a ir definiendo en el manual. Recordemos que ese manual, como manual del tercer legado, lo escribe Bill W. en 1951. Entonces, estos conceptos publicados en 62 hacen referencia a las funciones y las responsabilidades que van dándose desde el grupo, con una idea, creo yo, muy importante de Bill W., que el servidor haga las cosas como se tienen que hacer y no como él quiera, pero que al compartirlas con el grupo, bueno, va a ver la forma como las puede hacer, ¿no? Entonces, y buscamos nosotros que haya una armonía efectiva. ¿Cómo logramos la armonía en el grupo? En la junta de servidores. Se sugiere también que el grupo tenga escrita la autonomía del grupo en un formato de letra grande para que sepan, y es sugerible que cada grupo revise anualmente su autonomía. Puede no sufrir ningún cambio, pero el hecho de dedicar una sesión a la revisión de autonomía hace que se familiarice el grupo con la autonomía. Otros grupos leen la autonomía del grupo cada día, en todas las reuniones, y se van familiarizando con la forma de la costumbre, del servicio, de la responsabilidad que se da a los servidores dentro de la autonomía. Así como hay grupos que cuando estudian una tradición, su costumbre es leerla toda, y el tiempo que quede a discusión. ¿Por qué? Porque la conciencia en ese grupo específico decidió que al estar escuchando el paso completo o la tradición completa, es la única manera que tiene el miembro para conocer todo lo que está escrito, porque algunos de nosotros no leemos en nuestra casa ni en ningún otro lado. Eso lo va a decidir la costumbre, la tradición en un grupo, que lo va a diferenciar de lo que hay en otro grupo. De la misma manera, en el distrito, casi siempre su primera reunión después de la elección en el distrito, van a revisar el plan, qué le toca hacer a cada quien, cómo se van a organizar para la visita a los grupos, cómo van a planear la visita a grupos representados, a los no representados, cómo van a hacerles saber a los dueños del servicio, que son los grupos, ponernos a sus órdenes. Cuando no está definida la autoridad, la responsabilidad, va a provocar choques porque todos quieren mandar. Vamos a suponer, en el grupo, el secretario, no hay tesorero, no hay cafetero, él compra las cosas, él llega, él coordina, pero recordemos del cuarto concepto, solo tiene derecho a un voto, no porque esté de emergente haciendo los servicios de los demás. Y si le causan problemas y dicen, es que el café no llegó a la hora, pues es que no tenemos cafetero. Bueno, pero es que tú lo compraste, ¿para qué te haces cargo de una responsabilidad y no tenemos una autoridad definida ahí? Es muy importante porque aquellos podemos hacer muchas cosas, pero luego piensas que las haces de buena voluntad, pero no es tu obligación. No,
Haz lo que te toca y hazlo bien, y que la conciencia decida quién va a hacer lo demás si no hay autoridad, sí con responsabilidad, y cómo nosotros lo vamos a medir. No está definida la autoridad, no está definida la responsabilidad, va a haber un choque continuo. Es que le tocaba a fulano, pero es que Mengano dijo que lo hacía, pero es que no le tocaba a él, pero es que él lo apoyó, no que sí lo apoyó. Eso nos provoca conflicto en el grupo, en el distrito, en el área, en las corporaciones, en la junta. Nosotros tenemos procedimientos para que nuestra corporación de servicios tradicionales eche un procedimiento para lo que es la literatura, lo que significa, una acción recomendable, sea a elaborar un folleto, hacer una cartulina. Hay procedimientos establecidos donde va delineado quién tiene la autoridad y quién tiene la responsabilidad de la revisión, quién lo va a mandar con el impresor, cómo se cotizan los proveedores, quién escoge al proveedor, cómo se va a manejar la primera prueba que haga el proveedor, quién tiene que firmar para que la primera prueba del proveedor de literatura o de cualquier folleto o medio audiovisual se autorice, cuánto se va a pagar de adelanto, en qué tiempo lo va a hacer, si hay seguro o no para que lo garantice, quién va a medir el producto, si hay alguna falla, quién lo va a regresar. Todo eso van a ser procedimientos que se vayan dando dependiendo el nivel de servicio que tengas en la estructura. Por eso los conceptos son, por supuesto, practicables y aplicables en toda la estructura, definiendo qué le toca hacer a cada quien y no a la mera hora. No, pero es que le tocaba publicaciones, no, pero es que le tocaba finanzas, no, pero es que información pública no me lo dijo. Y entonces la mayoría de los alcohólicos, cuando nos atacan o ven una falla de nosotros, uno trata de derivarla a otro lado. Por eso señala, cuando está bien definida la autoridad, la responsabilidad va a evitar precisamente lo que son los choques, las confusiones, la inefectividad. Entonces, por eso se va viendo el funcionamiento, por eso es tan importante el desarrollo, la descripción de la estructura, cómo se va derivando desde el grupo a través del RCG, el RCG al miembro del comité, el miembro del comité al delegado, de qué manera el delegado hace llegar las inquietudes para los diferentes foros de la conferencia. Todas estas situaciones, todo este engranaje que se nos hace tan complicado, pretendemos que oyendo gradualmente, de poco a poquito, los conceptos nos vayan dando y definiendo en dónde está la responsabilidad y la autoridad. El concepto es claro y nos dice de una manera firme que es el grupo de Alcohólicos Anónimos donde se encuentra la autoridad y la responsabilidad final. De ahí se va derivando y también señala de manera clara de qué manera la conferencia, a través de sus diferentes comités, tienen una autoridad, una responsabilidad, y por eso dentro de la propia Junta de Servicios Generales y con la facultad que tiene el presidente, va a haber una comisión o un comité el cual estudie los cuadros básicos. Los cuadros básicos que son tan importantes para definir cuál es el objetivo de cada comité, de qué procedimientos se va a dar, y normalmente ese comité lo van a revisar en la conferencia como una actividad de los delegados para que sea aplicable en los comités permanentes. Va señalando cómo se tiene que identificar también lo que es la autoridad y la responsabilidad a través de lo que son las corporaciones de servicio. ¿De qué manera y qué tipo de autoridad tienen los directores? Sabemos que vamos a tener directores custodios, que son el presidente designa a los directores custodios para que vigilen y observan
y tienen una autoridad y tienen una responsabilidad sobre la junta directiva de cada corporación. Más o menos de esa manera yo alcanzo a ver lo que estamos viendo hasta ahorita. Perfecto. Dice por aquí, hemos visto cómo los delegados de la conferencia, al representar directamente a los grupos, se encuentran colocados en una posición de autoridad sobre los custodios. Hemos visto también que los custodios como Junta de Servicios Generales tienen autoridad sobre las entidades de servicio de su propiedad, AA World Service y The Grand Pine. También sabemos que los directores de estas corporaciones tienen una autoridad definida sobre los empleados asistentes, los cuales, a su vez, tienen autoridad sobre el personal subalterno. El principio de autoridad final se manifiesta claramente a través de toda nuestra estructura. Esto es muy necesario, porque todos nuestros asuntos y actividades de servicio deben poder dirigirse hacia un lugar de responsabilidad final. También es muy necesario que cada empleado o cada clasificación de servidores sepa quién es la persona que tiene la autoridad final y dónde encontrarla. Si a pesar de todo, la suprema autoridad no está limitada por la autoridad cuidadosamente delegada, el resultado que se obtendrá puede llegar a ser contraproducente. Si no hubiera una autoridad delegada, los grupos tendrían que dar orientación constante a sus delegados acerca de las votaciones importantes y los delegados convertirían a la Junta de Custodios en un tímido comité que recibiría órdenes precisas para cualquier asunto. Los custodios entonces se instalarían como directores únicos de las entidades de servicio y empezarían a gobernarlas por medio de mandatos. Los directores ejecutivos de las corporaciones se convertirían en pequeños dictadores al mando del personal de servicio. En resumen, un mal uso de esta autoridad fundamental se convertiría en una dictadura donde casi toda la clasificación de servidores de AA tendría grandes responsabilidades, pero ninguna autoridad real y precisa, y en consecuencia ninguna capacidad para tomar decisiones efectivas ni asumir el liderazgo necesario para el funcionamiento. El resultado inevitable serían las grandes o pequeñas tiranías y la evasión de responsabilidades. De todo esto se deduce claramente que la autoridad es algo que no puede usarse indiscriminadamente. Y aún mejor, que la autoridad final nunca debiera usarse totalmente salvo en una emergencia. Tal emergencia puede presentarse cuando la autoridad delegada se sale del rumbo señalado, cuando se hace necesario reorganizarla porque se ha vuelto ineficaz, o porque constantemente excede los alcances y objetivos previamente definidos. Por ejemplo, si los grupos se sienten insatisfechos con la conferencia, pueden elegir mejores delegados o suprimir la ayuda económica. Si es necesario, los delegados pueden censurar o reorganizar a los custodios. Estos pueden hacer lo mismo con las corporaciones de servicio. Si una corporación no está de acuerdo con las operaciones del personal directivo, pueden perfectamente despedir a cualquier ejecutivo o a todos los empleados. Estos son usos adecuados de autoridad suprema, porque correctamente se basan en una responsabilidad final. La influencia de la autoridad final debe hacerse sentir constantemente, pero hay que notar que cuando la autoridad delegada está funcionando bien, no debe sufrir interferencia continua. De otra manera, quienes tienen a su cargo la responsabilidad operativa se sentirán desmoralizados, ya que su autoridad para ejecutar sus labores estaría sujeta a invasiones arbitrarias, y porque a la larga sus responsabilidades serían más grandes que sus atribuciones de autoridad real. ¿Qué nos puede señalar a través de estos párrafos, padrino? Me van mostrando la forma como los grupos hacen llegar, dicen que los principios de administración clásica, el delegar y definir autoridad y responsabilidad, fue lo que en aquellos tiempos en la Biblia señalan de Moisés, que tuvo que llegar su suegro y les dijo, ¿cómo le vas a dar la información para que llegue al pueblo? Dice, tienes que organizar grupos de 500, de esos 500
escoge a 3 líderes, de esos 3 líderes escoges a uno y tú les vas a informar a 100. Y esos 100 van a hacer que la información llegue a 500,000 o a los que sean. Ese principio de delegación y no querer hacer todo, porque de repente el alcohólico es hiperactivo y yo hago y todo lo haces mal, pero lo haces mal, pues, ¿no? Entonces, el definir en ese largo proceso que vamos viviendo de orden y de disciplina, te va a decir, no, nada más haz lo que te toca, haz lo que te corresponde. ¿De qué manera los grupos han delegado a la conferencia? Y la conferencia va a vigilar y observar que la Junta de Servicios Generales tiene la autoridad sobre las 2 corporaciones que son de su propiedad. Recordemos que la Junta tiene estatutos legales que le dan una figura administrativa hacia la sociedad y que también la Corporación de Servicios Tradicionales y la revista también tienen un estatuto legal, pero que los dueños es la Junta. ¿Y de qué manera van a vigilar que la autoridad y la responsabilidad se delegue y se ejerza de manera correcta? Y entonces te va haciendo la cadena estructural. Es facultad del presidente designar a directores custodios. Un director custodio clase A no alcohólico. 2 directores custodios clase B de servicio. Y un director custodio regional para que vaya a la corporación de la revista, y también un custodio clase A, 2 custodios clase B, un custodio regional que se vaya a la oficina y enviar cada junta directiva un director de observador de la revista a la corporación y un director de la corporación a la revista para que sea la comunicación objetiva, clara en problemas representativos. De esa manera, lo que el grupo delega a la conferencia delega a la Junta manda la observancia a través de sus custodios directores, los dueños vigilan a los directores operativos, que son los directores de la revista, pero también te va señalando cuál es la autoridad inmediata, porque es la junta de directores la autoridad inmediata del gerente. El gerente va a ser la autoridad inmediata de los diferentes directores. Los directores van a ser la autoridad inmediata entre los departamentos que componen cada dirección. Y los departamentos van a ser la autoridad inmediata sobre los empleados de ese departamento. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de ellos? Va a haber manuales de organización, va a haber conceptos, va a haber principios en donde definan claramente entre ellos qué autoridad inmediata es, cuál es su responsabilidad, y de esa manera lo que se ha delegado a la conferencia directamente de los grupos se va a ir viendo de la misma manera de qué manera los comités permanentes de la Junta, que son coordinados por custodios clase B y custodios clase A. Sabemos que el presidente de la Junta, por tradición, por estatuto, es un custodio clase A. Sin embargo, puede ser custodio clase B. El coordinador de finanzas, tesorero de la Junta, va a ser un custodio clase A. Va definida su autoridad, va definida su responsabilidad de cada uno de los custodios. Y por eso en la conferencia, que es donde se va a medir la respuesta espiritual de efectividad de cada uno de los comités, va a ser medida de acuerdo a las responsabilidades que se van teniendo. Hay 2 elementos que son muy importantes cuando hay un mal ejercicio de la autoridad y de la responsabilidad. 2 recursos que cuando llega a haber algún problema administrativo, ya sea en el grupo, en el área, el concepto habla de la conferencia, que siempre tendremos 2 recursos: la posibilidad de elegir mejores servidores, pero también otro recurso,
que es la retención de aportaciones. Sabemos nosotros que los dos fuentes a través de donde fluye el financiamiento de las oficinas es a través de remanente de literatura y las aportaciones voluntarias. Entonces, cuando hay una autoridad que no está bien definida, cuando las responsabilidades no dan el resultado que se quiere, siempre la entidad de servicio va a tener estos dos elementos para corregir esta autoridad que no se está ejerciendo de manera adecuada. Cuando hay una insatisfacción de parte de los grupos o de los distritos hacia lo que son los servicios generales. Y por supuesto, si se aplica en el distrito, en el área, y también puede aplicarse a través de las aportaciones que da el área hacia los diversos rubros que tenemos. Una comunicación adecuada a través de la autoridad delegada nos va a dar confianza y seguridad para que cada ejecutivo, cada servidor esté haciendo lo que le corresponde hacer y que sus responsabilidades pueden ser grandes, pequeñas, pero deben de coincidir y corresponder a su autoridad real. Su responsabilidad debe de corresponder con su autoridad real. Ok. Dice los siguientes párrafos. ¿De qué manera hemos tratado de refrenar en nuestra estructura la tendencia natural y humana de quienes tienen el poder para usurpar y apoderarse de la autoridad delegada u operativa necesaria? Esta ha sido una labor difícil y se ha requerido varios esquemas estructurales para lograrlo. Démosle una breve descripción observando sus aplicaciones particulares. En nuestra organización, hemos tratado de crear en cada nivel definiciones precisas de la autoridad y la responsabilidad. Hemos hecho esto, inciso A, por medios legales, inciso B, por medios tradicionales y, inciso C, por principios bajo los cuales pueden interpretarse y resolverse prontamente situaciones dudosas o realmente conflictivas. Tenemos, por ejemplo, la Carta de la Conferencia. No es un instrumento legal, pero en la práctica es sustancialmente un contrato entre los grupos y su conferencia. La Carta establece claramente en forma general que los grupos de AA han delegado parte de su autoridad final y toda la autoridad operativa necesaria a la conferencia, la cual incluye a los custodios y a los servicios activos. Se sugiere adicionalmente en este documento que cada miembro de la conferencia debe sentirse libre de votar de acuerdo a los dictados de su propia conciencia en las decisiones finales, que debe garantizarse a la conferencia de acuerdo con el derecho de decisión tradicional, el privilegio de escoger los asuntos que deben someterse a su decisión y los asuntos que deben referirse a los grupos para su discusión, consejo o dirección. Por medio de estas definiciones tradicionales, se puede controlar la tendencia natural de los grupos a instruir exageradamente a los delegados. Esto le da a la conferencia una autoridad igual a su responsabilidad verdadera. Veamos ahora la situación de los custodios. En los artículos anteriores, hemos dejado en claro que aunque la conferencia tiene la autoridad final, los custodios tienen que insistir siempre en su derecho legal de administrar activamente nuestros asuntos de servicio. Sus derechos legales han sido fortalecidos y su uso animado por el derecho de decisión tradicional. En estos artículos, también reconocemos que los custodios tienen un derecho legal de veto, donde la conferencia en los casos excepcionales en que ellos consideren que deban ejercerlo. En esta forma, le hemos garantizado a los custodios una autoridad administrativa igual a su responsabilidad real. Esto ha sido hecho, por supuesto, sin negar en forma alguna la autoridad final de la conferencia o de los delegados, en caso de que sean realmente necesarios para dar a los custodios orientaciones o censuras, o reorganizar a la Junta. Debemos hacer notar que la posición de los custodios se fortalece aún más por su participación en la votación.
dentro de la conferencia y por el reconocimiento de que ellos son los principales administradores del Servicio Mundial de AA. Se ha tenido también mucho cuidado de garantizar a los directores de la AA World Service y de AA Crampime una amplia autoridad operativa que iguala completamente a su responsabilidad por el manejo de nuestros servicios activos, las provisiones estatutarias de sus corporaciones que protegen legalmente sus derechos. La tradición de que los custodios tienen que elegir expertos no custodios para estas juntas los fortalece adicionalmente. Además, el derecho de decisión tradicional les añade más prestancia a su posición. Se ha enfatizado también en estos conceptos el peligro que existiría si se convirtiera a la Junta de Servicios Generales en una corporación de departamento. ¿Qué lectura le merecen estos párrafos? Va relacionando, va señalando de una manera para mí muy significativa cómo va a ir este principio de autoridad delegada, operativa necesaria sobre esa tendencia que tenemos de querer robar atribuciones, querer decidir por los demás y va señalando todo ese proceso que se da desde un inicio con el antecedente de la ruptura de los cheques del tesorero en la Fundación Alcohólica para adelantarles a la propuesta de un gerente de adelantarles el pago a los empleados para las fiestas de Pascua y la ruptura de ellos. Va buscando unos medios de comunicación que sean cercanos para definir quién tiene la autoridad y cuál es la responsabilidad. Va a ir dando algunos ejemplos cortos, específicos, y nos va a hablar sobre la Carta Constitutiva de la Conferencia, que no es un instrumento legal. Lo que es legal van a ser los estatutos de la Junta, esos sí van a ser legales, y lo que van a ser también legal va a ser los estatutos legales de la corporación o de la revista. Son 3 estatutos legales y una carta tradicional que se le llama Carta Constitutiva de la Conferencia, aunque en algún concepto habla de 2 cartas, la tradicional y la carta legal, pero la identificamos como la Carta Constitutiva de la Conferencia. Entonces nos va señalando y nos va diciendo cómo van a ir delegando la autoridad operativa a la conferencia, cómo la conferencia lo delega a la Junta a sus custodios, los custodios tienen sus servicios activos, tienen cómo se define la autoridad y la responsabilidad en el custodio, en el secretario, en los miembros voluntarios que componen cada uno de los comités, el tiempo que va a servir cada uno en cada comité o en cada corporación de que se trate y sobre todo el legítimo derecho de decisión que tiene que tomarse en los grupos para que a través de cómo se va a decidir, a través de discusión, a través de asesoría, a través de dirección y a través de pedir o exigir a cada servidor que cumpla con lo que esté escrito, que cumpla a lo que se define. Por eso, esa tendencia de querer que los grupos instruyan a los delegados nos viene a recordar el derecho de decisión. El delegado sabrá qué asunto corresponde a cada comité dentro de la misma conferencia de servicios generales. Entonces, la conferencia va a tener una autoridad y una responsabilidad legal verdadera hacia la entidad de servicio que se tiene. Luego va definiendo también lo que es la situación de los custodios. Sí, la conferencia tiene la autoridad final. Sí, los custodios tienen su cuadro básico, van a tener una actividad de lo que van a ser
las acciones recomendables. Normalmente en día sábado, ya cuando está terminando la conferencia, la Junta de Servicios Generales tiene una reunión como cuerpo colegiado en donde se va a nombrar a los directores, se va a ratificar o rectificar a los custodios. El presidente asigna, confirma o reasigna a los custodios a un comité permanente y entonces ya van a irse dando cómo va delegando las acciones recomendables que se dan en cada uno de los comités a través de la autoridad administrativa y su responsabilidad que tienen. Los delegados orientan, se reúnen cada año. Hay 2 comités que no solamente se reúnen cada año, van a tener 2 reuniones al año por lo menos, que es Finanzas y el Comité de Conferencia con sus respectivos delegados. Finanzas porque a medio año van a ir vigilando sobre lo gastado y lo presupuestado en las corporaciones y en los comités. Y el Comité de Conferencia, reunido con su comité sobre agenda, para que vean las inquietudes que van llegando y su derivación al comité correspondiente. De esa manera van cumpliendo con esa delegación que se va dando desde los grupos para fortalecer lo que significa. También es importante señalar del concepto, nos va diciendo, ¿quién nombra a los directores de la corporación y de las oficinas? Los custodios. Los custodios no podrían convertirse en directores de las corporaciones. Ellos eligen a los directores para que los directores hagan las cosas, pero también van a tener ellos una amplia autoridad operativa de acuerdo a su responsabilidad en cada corporación de servicio. Pero también señala esa vigilancia que ya habíamos dicho. Los directores custodios que van a cada corporación a vigilar que la autoridad y la responsabilidad en los informes que se entregan mensuales de cada corporación vayan siendo de acuerdo a autoridad y responsabilidad delegada. Hace mucha énfasis en los derechos tradicionales, el derecho de decisión, el derecho de participación, el derecho de apelación. Todo lo que nos va garantizando una vida democrática y nos previene que en estos conceptos, en su elaboración, había un peligro que se contemplaba, que la Junta se convirtiera en corporaciones de departamentos a través de los custodios que no se podían convertir en juez y parte, pero sí observar y vigilar cada una de sus actividades. Perfecto. Y dice por aquí, las anteriores son precauciones extraordinarias que hemos tomado para mantener la autoridad operativa y la integridad misma de los servicios generales activos. Estas salvaguardias son necesarias porque estas corporaciones pertenecen a la Junta de Servicios Generales. Por consiguiente, la autoridad de los custodios sobre ellas no solamente es la final, sino que es absoluta en el momento en el que los custodios así lo quieran. Ellos pueden elegir nuevas juntas directivas o empleados en cualquier momento, pueden controlar los presupuestos de funcionamiento, pueden retener los fondos operativos. Todos estos poderes son necesarios y correctos. Sin embargo, mientras las cosas vayan bien, es de suma importancia que los custodios ni usurpen ni interfieran necesariamente con la autoridad operativa de estas entidades. De ahí el cuidado que hemos tenido al crear estas definiciones de autoridad delegada. Los comités permanentes de la Junta de Servicios Generales, políticas, finanzas, información al público, etc., tienen en grado considerable una amplitud similar, basado en el principio del derecho de decisión. Cada comité principal
puede escoger los asuntos acerca de los cuales tomar decisiones y los asuntos que debe remitir a la Junta. La posición de estos comités también se fortifica por el nombramiento de una gran proporción de miembros no custodios. Aquí también hemos tratado de que la autoridad de estos comités iguale a su responsabilidad. Llegamos ahora al asunto de las autoridades conflictivas y a la manera en la que tales conflictos deben resolverse. La mayor parte de los conflictos más comunes en el servicio activo se resuelven fácilmente. En la Junta de Servicios Generales, por ejemplo, en cada reunión de la Junta de la revista Grand Prime o de su personal, se hace presente un representante de Double Hour Service y viceversa. El Comité de Política General tiene uno o más miembros del Comité de Finanzas y viceversa. Siempre este entrecruzamiento produce una fácil comunicación. Cada una de las empresas sabe lo que las demás están haciendo. Con estas disposiciones prácticas se resuelven muchos conflictos de autoridad, pero no todos. Supongamos, sin embargo, que el proyecto necesitaría una considerable cantidad de dinero. En tal caso, el plan debería someterse también al Comité de Finanzas y Presupuestos. Si este comité está de acuerdo en los gastos que estén justificados y de acuerdo con el presupuesto global, autoriza al Comité de Política autoriza al nivel de política para adelantar el plan y hacer sus recomendaciones a los custodios. Pero si el Comité de Finanzas y Presupuestos lo niega, tiene que someter sus objeciones a los custodios, quienes se encargarán de resolverse en caso o si lo cree necesario los custodios. El asunto puede ser llevado a la conferencia. El principio de que existe una jurisdicción primaria y secundaria también funciona en el sentido inverso. Si el Comité de Finanzas, por ejemplo, propone una erogación cuantiosa que podría afectar fuertemente la del Comité de Finanzas, propone la erogación cuantiosa que podría afectar fuertemente la planificación general de AA o sus sentimientos, tiene que estar seguro de hacer revisar o estudiar su plan de comité de política, aunque la jurisdicción primaria continúa perteneciendo a los miembros del Comité de Finanza y Presupuestos. ¿Cómo nos podría explicar estos párrafos, padre? ¿Cómo va describiendo cuando surge un problema de autoridad en conflicto? Primero me empieza a señalar sobre la autoridad operativa. Empieza a señalar lo que las corporaciones que pertenecen a la Junta, la autoridad que tiene la Junta de Servicios Generales como cuerpo colegiada formada por los custodios, que van a ser la autoridad sobre los comités permanentes. Los comités permanentes tienen una autoridad, tienen una responsabilidad formada por su cuadro básico. Sin embargo, le informan también a la Junta trimestralmente sobre los avances que tienen de acuerdo a lo que es su cuadro básico y las acciones recomendables en caso de que tengan acciones recomendables. Van señalando también de qué manera los empleados tienen una autoridad y una responsabilidad y se la van a hacer valer a lo que es el jefe del departamento. El jefe de departamento tiene autoridad y una responsabilidad, pero si hay una autoridad y conflicto, el jefe de departamento va a pasar a la dirección correspondiente. La dirección correspondiente va a ver su autoridad, va a ver su responsabilidad, cuál es su autoridad operativa y si tiene algún problema y no la puede resolver, la va a canalizar a la gerencia. La gerencia, si no le da una resolución, la va a canalizar a la junta directiva. La junta directiva está formada por los directores de la corporación más los custodios directores, que dijimos que los custodios directores de cada corporación los asigna el presidente. Un custodio regional, 2 custodios clase B, 1 custodio clase A, y aquí el concepto también nos va señalando lo que va a ser la
comunicación adecuada de un director de la revista a las oficinas y un director de las oficinas a la revista, para que sepan toda la cuestión administrativa en las dos. También le va a dar mucha importancia a esos miembros componentes que tenemos con los comités, que son los miembros no custodios en los comités permanentes. Esos miembros voluntarios que después de haber terminado en su área por lo menos su servicio de RCG, llegan a las oficinas. Se entrevistan en nominaciones, y nominaciones, de acuerdo a sus talentos, los va a canalizar al comité correspondiente o a la corporación de servicio correspondiente, dependiendo de lo que ellos vean el equilibrio entre los componentes en cualquier comité, que son parte que hacen que funcione un comité permanente, esos miembros no custodios, que son los miembros voluntarios. Sabemos nosotros que el estatuto legal lo forma el presidente, secretario, tesorero y asociados. El presidente, custodio clase A, el tesorero, custodio clase A, el secretario, custodio clase B, y los asociados van a ser precisamente los custodios A y B. Ese es en el estatuto legal, y dependiendo de las necesidades que haya, el presidente va a ir designando a cualquiera de ellos. Nos hace énfasis también precisamente en esas reuniones de Grapevine, reunión de la corporación, donde va a estar un miembro para que vea todo lo que significa el fortalecimiento de la comunicación. Señala lo que es la forma como Bill W. constituye en su versión original, que veremos en el concepto 11, el Comité de Política General, actualmente llamado Sesión General de Compartimiento. Ese Comité de Política General va teniendo lo que es su objetivo, saber lo que hace cada comité, cada corporación, que los integrantes de los comités permanentes y de las corporaciones sepan cuál es la autoridad, sepan cuál es la responsabilidad de cada entidad de servicio, y, sin lugar a dudas, uno de los comités fuertes que tienen que estar observando, por eso también tienen por lo menos 2 reuniones al año, es finanzas y presupuestos. Van revisando el gasto, van viendo el presupuesto global, va autorizando lo que es los gastos de cada comité y los fundamentos para hacer algún gasto extraordinario de acuerdo a alguna acción recomendable que requiere un presupuesto, un porcentaje de su presupuesto que haya sido contemplado o no contemplado. Siempre las acciones recomendables de la conferencia, Finanzas prevé un porcentaje para que se lleven a cabo de acuerdo a los históricos de las acciones recomendables de los principales comités. Y sabemos que el dinero, lo que autoriza la conferencia como presupuesto para el gasto, es un presupuesto, es un dinero que todavía no llega, pero por el histórico de los años conferencia anteriores, lo calcula precisamente el comité. Y el concepto también nos va señalando, lo vimos en el concepto de liderazgo, que un líder también tiene que prever y hacer un plan a futuro. No puedes seguir por el solo por hoy, ni en cuestiones de finanzas, ni en cuestiones de estrategias o políticas generales. Sin embargo, el Comité de Finanzas, vigilando y observando el fondo de reserva, el fondo operativo grupal, los diferentes rubros, si las propuestas de trabajo rutinario de un comité o el ejercicio y la consumación de una acción recomendable pone en riesgo nuestra estabilidad financiera, el Comité de Finanzas puede negarlo.
y es donde la Junta de Servicios Federales tiene también un derecho de veto, un derecho de detener una acción midiendo los beneficios, pero también teniendo cuidado de no exponer el dinero suficiente de nuestra reserva para el ejercicio del funcionamiento administrativo. Entonces, el Comité de Finanzas va a estar muy ligado a la planificación de todos los comités y de las corporaciones. Tiene que revisar cada comité, por eso casi siempre en los meses de octubre el Comité de Finanzas hace un recorrido hacia todos los comités y las corporaciones para ir viendo cómo van en sus sobre lo gastado, sobre lo presupuestado y poder ir planeando el presupuesto que se va a presentar hasta marzo o abril del próximo año conferencia. De esa manera va delegándose la autoridad y la responsabilidad. Vamos a darle lectura a los últimos 3 párrafos que dice por aquí. Se entiende que no hay que llevar a los custodios asuntos conflictivos de menor importancia, pero siempre debe tenerse claramente establecido el punto donde se localiza la decisión final. La situación que tiene que evitarse en todas maneras es la dirección o planificación administrativa bicéfala. La autoridad nunca puede dividirse en 2 partes iguales. En ningún sitio la autoridad dividida o la dirección bicéfala es tan fatal como para la estructura. Como lo es para los departamentos ejecutivos, la necesidad vital que podría evitar la dirección ejecutiva bicéfala se comenta ampliamente en el concepto 11. Además de los métodos que usamos para que la autoridad delegada sea igual a la responsabilidad delegada, tenemos 2 garantías: el derecho de apelación y del derecho de petición. Como sabemos, una mayoría escasa puede constituirse a sí misma en una autoridad pseudofinal, en muchas ocasiones cuando no debería serlo. En forma similar, los ejecutivos pueden a veces gobernar exageradamente a sus ayudantes. Por ello, los conceptos de apelación y de petición, para asegurar que cada minoría y cada empleado tengan una autoridad y una posición acorde a la responsabilidad que conllevan. Resumiendo, asegurémonos que siempre exista abundante autoridad o total para corregir y para reorganizar, pero en igual forma asegurémonos en que todos nuestros servidores de confianza tengan claramente definida una adecuada autoridad para hacer su trabajo rutinario y llevar a cabo sus claras responsabilidades. Todo esto está implícito totalmente en la tradición 2 de AA. En ella vemos cómo la conciencia del grupo o la conciencia final y los servidores de confianza son autoridad delegada. La una no puede funcionar sin la otra. Sabemos muy bien que únicamente por medio de las definiciones cuidadosas y el mutuo respeto podemos mantener un equilibrio de trabajo adecuado y armonioso. ¿Qué conclusión nos puede dar sobre este concepto 10, padrino? Nos habla de una autoridad que puede ser en conflicto, y como en una casa, cuando hay una diferencia entre los hijos, recurren al papá o a la mamá. Si hay una diferencia entre el papá y la mamá, acuden a los abuelos. Y si no hay abuelos, pues se van al Ministerio Público y se arreglan las cosas legalmente como se deba. Bill W. plantea esa situación de que debemos, cuando hay una autoridad en conflicto, poder ubicar dónde radica la autoridad inmediata superior que va a permitir dar solución a ese asunto. Va señalando que a los custodios no los vamos a distraer en asuntos conflictivos o de menor importancia. Siempre es importante localizar dónde está la decisión final. Nos habla de algo que a veces se puede dar en el grupo, lo que es una autoridad bicéfala, o que la autoridad no puede dividirse en 2 partes iguales. Nosotros sabemos, por ejemplo, por estatuto, el tesorero es un custodio clase A, es síndico fiscal, es coordinador del Comité de Finanzas, puede tener varias responsabilidades, sin embargo,
solamente tiene un voto. Su autoridad es una. Se preocupa, su objetivo es ver las finanzas sanas. Todo informe que salga de las corporaciones que corresponde a dineros tiene que ir revisada por finanzas. Esa es su responsabilidad. De la misma manera, cuando toda persona que quiere incorporarse al servicio a las oficinas tiene que recurrir al comité de nominaciones. Esos dos tienen la autoridad y la responsabilidad, tanto de la parte financiera como del abasto de personal adecuado para satisfacer necesidades que tienen. El riesgo cuando hay una dirección bicéfala, hay dos jefes en la misma oficina. No puede haber dos RCGs hace muchos años y hay estructuras o países donde pueden utilizar RCGs alternos o miembros de comités alternos en distritos donde hay 200 grupos, por ejemplo, en Estados Unidos. Pueden tener 4 o 5 miembros de comités sustitutos por problemas de distancia y que la comunicación pueda fluir. Sin embargo, solo hay uno que va a votar y decidir cuando se requiera. Ya el concepto 11 nos va a ir diciendo sobre lo que es el objetivo de cada comité, los perfiles y los cuadros de cada uno de los custodios. Hay una garantía cuando se delega la autoridad y la responsabilidad. Una garantía sobre la gente que lo ejerce. El derecho de apelación y el derecho de petición. Eso le da a las minorías la oportunidad de expresarse ante las mayorías. Y es una garantía para que todas las voces, desde los empleados, los jefes de departamento, los directores, el gerente, la junta directiva, la junta de servicios generales y la conferencia puedan resolver un problema que se da desde los empleados. Y de manera inversa, la conferencia va a ordenar hacia la junta de servicios generales, la Junta de Servicios Generales hacia sus dos corporaciones de servicio, hacia los comités permanentes, la Corporación de Servicios Tradicionales hacia sus diferentes direcciones, las direcciones hacia sus departamentos y los departamentos hacia sus empleados. De esa manera, el concepto nos dice que de ida y vuelta el concepto de apelación y petición va a asegurar a las minorías, a cada empleado, que tenga la oportunidad de manifestar su inconformidad o el exceso de autoridad o el exceso de responsabilidad que le quieran ejercer. Es precisamente aquí donde las minorías van a tener la libertad de expresarse totalmente. Siempre es importante ubicar dónde está la autoridad para corregir, reorganizar, pero también que nuestros servidores de confianza tengan de manera clara, bien definida, cuál es su autoridad, que va a observar que hagan su trabajo rutinario de manera clara y que ese trabajo rutinario coincida con sus responsabilidades y que identifiquen quién es su autoridad. Sabemos que un custodio tiene una alta responsabilidad, pero la diferencia entre lo que Bill W. llama lo que es un sistema administrativo institucional y un sistema corporativo de administración, el sistema institucional dice hágase esto y punto. El sistema corporativo toma en cuenta a los empleados, a los que hacen las cosas, para que los que deciden cómo hacerlos tomen en cuenta a los empleados. Este concepto en esta parte nos señala que precisamente van a tener oportunidad aquellos compañeros
que son designados, trabajadores o empleados que no son alcohólicos, siempre una oportunidad de manifestarse sobre sus actividades que estén definidas y su responsabilidad bien definida. Como todo el concepto va de manera clara y directa a señalar lo que significa la tradición 2, lo que significa la conciencia de grupo como una autoridad final y cómo se va delegando. Y cada dirección, cada departamento, el gerente, la junta directiva, obedece a conciencias de grupo definidas con autoridad y con responsabilidad de acuerdo al nivel de la estructura que se tome. Entonces, el concepto termina señalando que precisamente tenemos autoridad delegada. No puede funcionar la autoridad sin la responsabilidad y la responsabilidad sin autoridad. Procuremos entonces nosotros que a través de una definición cuidadosa y clara pueda haber respeto para el equilibrio en un trabajo adecuado y armonioso en todos los niveles de la estructura. Pues muchas gracias. Hemos terminado el estudio del 10º concepto. Te agradecemos por quedarte hasta el final, recordándote que te suscribas al canal y nos dejes en la caja de los comentarios cualquier observación. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.